Lo que se le pide a un CTO es básicamente un liderazgo a nivel tecnológico, de equipo y de gestión de presupuesto. Esto que sería una cosa muy genérica, puede ser parcial. Hay veces que el presupuesto está más controlado y no es directamente a nivel de CTO quien lo maneja, pero sí la optimización de gastos, donde quieres poner el acento para sacar lo máximo con lo más ajustado posible. Como siempre hay una curva en la que la velocidad y el coste tiene un valor exponencial. Es decir, siempre que quieres correr más, vas a gastar más. Podrías hacer lo mismo en más tiempo con menos dinero. Entonces, esto es un balance. Normalmente todo el mundo, el tema del tiempo, tiene una percepción de lo que vale, ¿no? En el caso startup es muy claro. Yo necesito llegar a tal fecha para la ronda de financiación siguiente que tengo comprometida y programada para poder seguir generando recursos y hacer crecer mi aplicación dentro del roadmap de desarrollo. Entonces, esa parte de presupuesto es una cosa que tienes que tener experiencia para saber dónde estás poniendo el dinero. Porque como digo, en temas de startups el dinero se va rapidísimo. Hay que contar también que los sueldos de los desarrolladores tienen un peso muy importante. El tema de infraestructura, de conforme vas deployando cosas y necesitas mantener diferentes entornos. Normalmente tienes mínimo, ¿no? Un entorno de desarrollo, uno de preproducción y uno en producción en cuanto ya tienes tus primeros clientes. Entonces, la infraestructura tiene un coste y se cobra por tiempo. No es que sea fijo porque tú vas escalando, pero conforme vas deployando más cosas y estás más completo, normalmente los costes de infraestructura suben. Pero eso es cada mes. Es decir, si yo tardo en desarrollar 2 meses, el resto de la infraestructura voy a tener que mantenerla y tenerla conectada igual. Y a lo mejor no estoy con clientes reales todavía o son clientes que son de feedback. Entonces, bueno, hay que balancear la velocidad para saber cómo tienes que invertir. Y cada caso es un poquito diferente. En el tema corporativo, ahí sí que el precio es muy, muy, muy importante, pero de vez en cuando hay deadlines muy duros que tienen que ver con servicios asociados a lo que tú estás haciendo. Y ahí a veces pues hay que sacrificar un poco, pero tienes menos margen. Está todo mucho más auditado a niveles más altos. Es decir, tienes menos autonomía para ver cómo gastas. Eso en cuanto al tema de gestión económica. Gestión de personal y de proyecto es una cosa que también se necesita muchísima experiencia. A nivel de proyecto, todos sabemos hacer un proyecto, pero evaluar en realidad sin estar ejecutando algo que es exactamente a lo que ya has hecho en el pasado y hacer un cálculo de cuánto tiempo deberías de tardar en hacerlo y qué cantidad de equipo podrías utilizar, es decir, qué tareas son paralelizables y qué tareas no, y qué equipo máximo puedes llegar a tener, porque a veces meter más gente no significa ir más deprisa, es una cosa que sí requiere experiencia. Cuando estamos hablando de proyectar los equipos, también tienes que imaginar las job descriptions de cada uno de los componentes de cada uno de los equipos, si tienes más de uno, o si pueden trabajar todos en la misma área, pues del equipo en concreto. Esa parte también requiere de haberlo hecho antes y no una sola vez. El tema técnico. A nivel de arquitectura, tienes que haber generado arquitecturas de tipo de uso que se le va a dar. Normalmente, si has hecho arquitecturas de alta disponibilidad, que tienen su business continuity, que han tenido que pasar compliance o ISOs, todo este tipo de infraestructuras que son bastante complejas y a nivel de compliance muy tediosas a veces, sería como la complejidad más alta, pues también te permite ir a cosas muchísimo más sencillas de forma rápida, porque al final es simplificación. Es importante entender en la cabeza que es el mundo startup y que no vamos a tener que generar todos los requerimientos de una corporación enorme, a no ser que sea mandatorio por un tema de negocio o regulatorio. Entonces, tú sabes cuál es la máxima complejidad, yendo trabajando en un banco, en una empresa de telecomunicaciones, en una empresa de seguros muy grande. Todas estas empresas tienen requerimientos muy grandes y puedo moverme en esos requerimientos por un tema de experiencia. Y también sé cómo intentar evitarle a la startup el coste de cumplir con esos requerimientos si no son estrictamente necesarios por la parte de negocio. Entonces, todo ese intríngulis hay que conocerlo para poder explotarlo.